¿Qué tal? Buenas tardes, bienvenidos nuevamente. Mi nombre es Roberto Sandoval. Hoy vamos a hablar de un tema que es muy interesante y creo que aún es un tabú entre la sociedad. Vamos a hablar sobre los testamentos. ¿Me acompaña Fernando? Castillo, ¿cómo están? ¿Cómo está, licenciado? Muy bien, Un licenciado. placer como siempre. Un placer verlo nuevamente y fíjese que yo aquí le tengo una pregunta. A ver, No sé si dígame. usted se ha preguntado en algún momento qué es lo que va a pasar con todo lo que he construido, con todos sus bienes, su casa, su automóvil, el día que usted ya no esté aquí. Pues yo creo que sí, todo el mundo nos lo hemos preguntado. Hemos amasado una fortuna de tal magnitud que seguramente habrá muchas peleas. Sí, No, no es cierto. Yo creo que es algo que nadie nos preguntamos, que todo lo dejamos para después. Y la verdad es que aunque uno piense como que, pues somos familia y no va a pasar nada, creo que en la experiencia normalmente siempre hay problemas, ¿no? Con las propiedades. Entonces, ¿qué podemos hacer usted? Cuéntenos. mira, primero para empezar, yo creo que es un tema del que todos conocemos, bueno, todos hemos llegado a escuchar, Ajá. todos sabemos lo que es un testamento, que es la última voluntad que nosotros dejamos sobre nuestros bienes para cuando ya no estemos o cómo van a ser repartidos. Pero hay mucha gente que todavía tiene el tabú de que si hago mi testamento es porque estoy atrayendo la mala suerte y pues ya me voy a ir, ¿verdad? Sí, exacto. Entonces, yo lo que les recomiendo es de que lo hagan por propia tranquilidad de su familia, porque aún existiendo un testamento, hay muchas familias que se separan y se pelean con tal de pelear todos los bienes que dejó el abuelo, el papá, quien sea. Ujú, ujú. Entonces, yo creo que en este programa le vamos a hablar a la gente sobre lo que es un testamento, cómo elaborarlo, cuál es la importancia, los tipos de testamento que hay. Perfecto, licenciado, muy bien. Así no tenemos que gastarnos todo antes. Es que hay un Exactamente. viejo dicho que una vez, hace poco lo vi en internet, que decía que dejar una herencia es un error de cálculo, que hay que acabarse todo para no dejar problemas. Pero bueno, si tiene tanto que no se lo acaba. Fíjate que esa parte que comentas es algo curioso porque hace aproximadamente unos 15 años, más o Ajá. menos, entre 13 y 15 años, conocí a un señor que estaba vendiendo su casa, un señor ya grande como cerca de los 80 años. Y yo le pregunté que por qué la estaba vendiendo, que por qué mejor no la heredaba a sus hijos. Y lo que él me contestó fue, a mí me costó, yo me partí la madre para comprar la casa, la voy a vender, me voy a gastar el dinero en lo que yo quiera, mis hijos no les costó nada, además se van a pelear por la casa. Sí, exacto. Entonces el señor vendió la casa y no sé si el señor aún esté, pero es el pensamiento que mucha gente tiene, es Sí, mejor prefiero vender y gastármelo a que se esté peleando después la sí, familia. es cierto. Y también eso que decías, ¿no? Mejor yo ni pienso en el testamento porque estoy invocando ahí al, ¿no? O sea, Sí, capaz que lo hago y me cae, pero pues no tiene nada que ver. no. Y como bien dices, pues lo ideal es no dejar problemas porque vaya que hay problemas. Si aún existiendo el testamento hay problemas, sobre todo porque viene mucho la discusión entre la familia de que yo soy el más grande, yo soy el más chico, yo soy el que cuida al abuelo, yo soy el que estuvo más tiempo, más al Ajá. pendiente, entonces tengo derecho, pero lo que no conocen es la ley. O sea, realmente la ley dice que si el abuelo o cualquier persona en su testamento pone lista a las personas que quiere que sean los herederos y si no pone a nadie de la familia, si pone a la noviecita que tuvo por ahí, es legal que lo ponga en el testamento. Ajá. Entonces, en este caso hay familias que lo pelean porque dicen por qué se lo está dejando a ella, cuando ella ni siquiera es de la familia, cuando es la otra. Pero sí es algo que lamentablemente se tiene que respetar porque está estipulado en la ley. Sí, claro, es la última voluntad Es del correcto, decuyus. es correcto del decuyus. Bueno, pues ya quedó claro que esto es un tema crucial, muy importante. Pero vamos a empezar así desde lo básico. Muy bien. Vamos por el principio. ¿Qué es exactamente un testamento, licenciado? Explícanoslo de una manera que todo el mundo lo entendamos. De manera en que todo mundo lo podemos entender y todo mundo nos va a entender, el testamento es la declaración que tú vas a hacer de tu última voluntad, de cómo se van a repartir todos tus bienes cuando tú ya no estés. Así de fácil. Esa es la manera más, digamos, coloquial y común y fácil que se le puede dar a entender a la gente. Ahora,
qué parte de la ley está protegiendo exacto. al testamento. El testamento está estipulado dentro del Código Civil. El Código Civil es lo que va a manejar toda la parte personal, digamos. Entonces, si hablamos del Código Civil Federal, lo encontramos más o menos en el artículo 1295, donde textualmente te lo voy a decir cómo lo define el Código Civil, que dice que el testamento es un acto personalísimo, revocable y libre, por el cual una persona capaz dispone de sus bienes y derechos y declara o cumple deberes para después de que ya no esté. No puedo decir la otra palabra porque nos van a censurar. Ok. Pero dicho de otra manera, nos dice que es un acto personalísimo, revocable y libre. ¿Qué significan estas tres palabras? Exacto, o sea, lo que estaba pensando. Entonces, ahora explícanos, ¿qué sería personalísimo? Únicamente tú como propietario de todos los bienes eres el único que lo puede hacer. Yo no puedo llegar... ¿No puedo mandar al compadre? No puedes mandar al compadre, no puedes mandar al hermano, no puedes mandar al papá, no puedes mandar a nadie. Únicamente lo vas a hacer tú, porque tú eres el que va a disponer de tus bienes, cómo van a ser repartidos. Es libre porque todos tenemos el derecho y la libertad de poder realizar nuestro testamento. Ahora, ¿por qué es revocable? Porque tú en cualquier momento puedes acudir y estarlo modificando. Puedes decir en tu testamento, pues yo lo voy a dejar a Hugo, Paco y Luis, todos mis bienes. Pero resulta que por alguna circunstancia tú lo quieres modificar, lo puedes hacer libremente. Por eso es revocable. Ok, perfecto. Oiga, licenciado, ¿y se registra en algún lugar? O sea, si yo quiero hacer mi testamento, ¿qué tengo que hacer? Para que tu testamento tenga validez, es necesario que tú acudas con un notario público. Ok. Tú vas a acudir con el notario público, le vas a decir que quieres realizar tu testamento, él te puede orientar en cómo hacerlo, jamás te va a decir ni tiene que influir en a quién se lo vas a dejar, únicamente te va a orientar a cómo podrías tú plasmar tu testamento. ¿Por qué es importante que vayas con un notario? Porque un notario tiene una autoridad el cual cuando tú haces tu testamento se le va a asignar un número de folio, un número de libro, un número de registro. Este tiene que estar registrado en el registro público de testamentos. Si este testamento tú dices, yo voy a hacer mi testamento como anteriormente lo podíamos ver en algunas películas de que agarro mi libreta, escribo mi testamento y lo guardo en el cajón con llave, lo puedes hacer. Ajá. Se llama testamento hológrafo. Ajá. Tiene validez que tú lo escribas, pero para que tenga la fuerza legal, tú lo tienes que llevar con el notario. Sí, porque, por ejemplo, ha habido, no sé, en historias todos conocemos, ¿no? Que se murió el papá y empiezan ahí las nueras o los hijos como ratones acá a buscar en toda la casa, ¿dónde está el testamento, no? Y podría ser que lo encuentren, sí, pero lo que está ahí puede ser que no sea lo que está registrado. Exactamente. Porque él fue después y lo cambió y entonces ahí empieza otra vez ahí de, no, a mí me dijo mi papá que aquí. Sí, pero fíjate, aún así cuando hay testamento, cualquier persona de la familia, es necesario abrir un juicio. Ajá. Para que por medio de un juzgado sea efectivo o surta efecto ese testamento. Ajá. Entonces, cualquier persona familiar puede abrir ese juicio. Acude con un abogado, le entrega el testamento. ¿Qué es lo que va a hacer el abogado? Va a presentar una demanda de apertura de testamento, un juicio testamentario, en el que se va después a girar las notificaciones a todos los posibles herederos o a los que están dentro del testamento para que acudan. Entonces es un proceso que posiblemente se los platiquemos en otro programa, porque sí sería extendernos demasiado. Correcto. Oye, entonces, por ejemplo, ya dijiste, hay el testamento holográfico. Oiga, Lick, y por ejemplo, está el testamento hológrafo. Sí. Y el que yo voy así normal mañana ahí con el notario y me presento, ¿tiene algún nombre? Sí, este se llama el testamento público abierto. Ok. ¿Por qué es público? Porque tú lo estás haciendo ante un fedatario. Abierto porque pues prácticamente se da a conocer entre
y el notario el contenido del testamento, por eso se le llama así. Oye, Lick, y también es común que te digan o que alguien diga, no, pues es que mi papá, mi abuelito me heredó en vida y ya esa casa ya va a ser mía o ya es mía. ¿Eso existe? Fíjate que ese es un tema en el que es demasiado común entre gran parte de la sociedad en México decir me heredaron en vida. Ajá. Realmente la ley no reconoce una herencia en vida. Una herencia en vida no existe. La herencia es cuando tú ya no estás. Ajá. ¿Qué pasa si tu abuelito te dice, este terreno te lo voy a dar, ahorita que yo todavía estoy aquí, te lo heredo en vida? No existe, eso es donación. Ajá. Eso es una donación. Pero para que surta efecto la donación, igual tienes que acudir ante el notario y hacer los movimientos correspondientes para hacer el cambio de propietario, ya sea de la casa, del terreno, del negocio, de lo que sea. Oye, Lick, otra cosa también la gente se pregunta, yo me pregunto, si por ejemplo mi abuelo me hereda, ¿tengo que pagar impuestos de mi herencia? Mira, la ley del ISR sí tiene contempladas las herencias, pero no grava impuestos. Okay. Lo que sí tienes que pagar son los derechos de escrituración. Eso sí es lo que tienes que pagar, pero en sí algún impuesto del ISR por herencias no lo tienes que pagar. Ok. ¿En las donaciones se pagan impuestos? Tampoco. ¿Tampoco? Tampoco pagan impuestos las donaciones. Pero también los porque registros. supone que es un regalo. Porque supongamos, tú le vas a donar a tu esposa cierta cantidad. Tú por esa cantidad que le vas a donar a tu esposa ya pagaste un impuesto cuando lo adquiriste, correcto. Pero como es una donación entre cónyuges, a ella le puede generar un ISR por el ingreso. Pero como está casada contigo, se evita una doble tributación. Entonces ya no paga impuestos. Ok. Entonces las donaciones no... Pues si al final de cuentas no cuesta nada, pues abuelito, ya no te esperes, ¿no? Pues de una vez haz la donación o... Fíjate que muchos dicen, te voy como lo platicamos hace rato, te voy a heredar en vida. Ok, eso ya dijimos que es una donación. Ajá. Pero ¿qué pasa si el abuelito dice, te voy a heredar en vida, pero yo quiero seguir en la casa hasta mi último respiro? Sí, claro, podría ser una donación con el usufructo vitalicio, ¿no? Es correcto, entonces haces ese movimiento en el notario. Pero también sabes, a lo mejor, ¿por qué no lo hacen los viejitos? Porque han de decir, si a mi nieto le doy la casa, ya me manda el rifle y ya, ¿no? Y en cambio, mientras, o sea, pues sigo teniendo ahí control de todo. Sí, pero es donde viene la y ya parte, que yo me vaya y que se arreglen. Pero fíjate, es donde viene la parte en que no conocemos o no conoce la gente. Ajá. Porque si tú estás estipulando esa donación con el usufructo vitalicio, puede llegar el nieto y te va a sacar, aunque sea el dueño, pero como tú tienes el usufructo vitalicio, tú puedes demandar, aunque no seas el dueño, porque ya existe esta figura dentro del contrato que se hizo. Sí, correcto. Está interesante, Lick. Luego también hay que hablar ahí de esas cosas de posesión y propiedad, ¿no? Sí, es interesante. Es entrarle muchísimo rollo y hay gente que no entiende y hay gente que dice, está interesante y lo voy a considerar. Hay gente a la que sí le sirve mucho, pero hay otros que, por más que les expliquen, el consejo sería mejor, llame a su abogado. Aquí claro tenemos uno. Oye, Lick, ¿y qué sí podría yo donar y qué no podría donar? Aquí es donde sí tenemos que tener muy claro que sí se puede. Fácil. ¿Qué sí se puede donar? Todo el material que tengas. La casa, el terreno, el carro, la cadenita, el jarrón de 1435, todo lo material que tú tienes. También entra ahí la parte financiera. Ajá. Si tienes cuentas bancarias, si tienes acciones en alguna empresa. Todo eso que está como cosas materiales. Ajá, y que tienen un valor, financieras, ¿no? y que tienen un valor económico ante el mercado, todo eso se puede donar. Oye, ¿y las deudas? Deudas no se heredan. Y si me llegan y me tocan, oiga, su abuelo le heredó acá Hay quien dice que hay ciertas deudas que sí se heredan. Y es donde a mí en lo personal me queda como que una laguna para decir, si yo voy al banco, adquiero un crédito hipotecario
y a los 3 años me lleva mamá Coco, mis beneficiarios no tienen por qué pagar una deuda que yo adquirí. Entonces, hasta donde tengo entendido, todas las instituciones financieras y los bancos tienen un seguro para en caso de fallecimiento de alguno de los clientes que adquieren un crédito. Sí, correcto. Sí, de hecho, todos los créditos hipotecarios van a la par de un crédito, de un seguro de vida, perdón. Inclusive dependiendo de los bancos, hay algunos que simplemente liquidan la deuda, hay algunos otros seguros de otros bancos que hasta te dan el remanente o el excedente. Sí. Pero sí, en esa cosa sí. Y obviamente, pues tarjetas de crédito y todo lo que uno no firmó como aval y como nada, pues es cuento, ¿no? Eso no se puede. Es correcto. Qué bueno, Lick, ¿qué me dice? Oye, Lick, y otra pregunta. Ahorita estamos hablando del testamento y por qué es tan importante y todo el rollo. Pero, ¿y si mi abuelo se fue y no dejó testamento y tiene un chorro de propiedades, qué va a pasar? Aquí es un proceso similar pero diferente. ¿Por qué similar? Porque haya o no haya testamento, hay que abrir un juicio. Pero en el dado caso de que no exista un testamento, sí el proceso es un poco más largo y un poco más complicado. ¿Por qué? Fallece el abuelo, yo como nieto, como hijo, como hermano, cualquier familiar puede ir a abrir el juicio testamentario. Entonces, ¿qué es lo que se va a hacer? Se va a citar por medio del juicio a los presuntos herederos. ¿Cuáles son los presuntos herederos? La ley marca que primero es cónyuge. Si no hay cónyuge, hijos. Si no hay hijos, se va a forma ascendente o descendente. Padres. Si no hay padres, entonces se va a los nietos. Y se puede ir a los laterales que vienen siendo los hermanos. Entonces sí es un esquema un poquito más complicado. Oye, si yo tengo una concubina o un concubino, si soy mujer, ¿tiene derecho sucesorio? ¿Tiene derecho a heredar? Si no hay testamento, la concubina o concubino tienen derecho legal. ¿Sí? Okay. Está estipulado en el Código Civil, los concubinos tienen derecho siempre y cuando demuestren el concubinato. Sí, claro. Que el concubinato se demuestra con 2 años. 5 años. ¿5 años? Okay. 5 años. Okay. No, eso se ha de poner pero hermoso cuando así como que la pareja divorciada y sale... No, fíjate, en este sentido es muy curioso y hay muchísimos casos que en lo personal como abogado te voy a decir me causan risa, que no lo hago frente a la gente por respeto. Sí, claro. Pero, ¿qué pasa con el señor que tiene su casa grande y casa chica? Y a la par, está unos días con la esposa, otros días con la amante, porque tiene que trabajar fuera. Entonces, está reconocido como un concubinato, y te lo digo entre comillas, porque está prácticamente viviendo con otra persona. ¿Qué pasa si esta persona fallece y no deja testamento? La esposa va a reclamar, pero la concubina, la amante, va a decir, pues conmigo tenía 5 años, 6 años, 7 años, desconocía que era casado. Entonces es donde entra un conflicto y ahí es un poquito más difícil que por medio de un juicio digas, pues legalmente la esposa tiene más fuerza y más derecho que la concubina, porque la otra pues prácticamente era la amante. Pero sí se dan muchísimos casos así. Oye, por ejemplo, un juicio sucesorio, ¿cuánto puede ser así en el mejor de los casos? ¿Cuánto puede durar así el más sencillo? ¿O hasta cuánto se puede ir así uno súper complicado? O sea, ¿pueden pasar años y años y años? Sí, el más rápido, existiendo testamento y estando todos los herederos de acuerdo con la última voluntad, te puedo decir que como yo conozco se han resuelto en un máximo de 2 años. 2 años. 2 años. Algunos han sido un poco más rápidos, 1 año, año y medio. Siempre y cuando... Mucho depende también de cuántos bienes tenga y todo ese rollo, bienes, ¿no? Sí, porque si nada más tienes un departamento ahí en el Loma Dorada... Sí, pues sí.
pues no, ¿verdad? Digo, y no es nada en contra de quien vive en Loma No, Dorada, no, ¿verdad? todos se van Pero- a pelear porque no se lo dejen. Exactamente. No, no, no. Pero en ocasiones cuando existe el testamento, pero la misma familia, los herederos, no se ponen de acuerdo, es un proceso muy largo, muy largo. Si no hay testamento o existiendo el testamento y los herederos no se ponen de acuerdo, hay un caso que duró 45 años. 40 y casi los herederos volvieron a fallecer. Muchos de los herederos fallecieron, digamos, no recuerdo exactamente el asunto, cómo estuvo, pero sí duraron como entre 40 y 45 años en que no se ponen de acuerdo porque a mí me toca más, a mí me toca esto, yo no quiero firmar porque no quiero que se venda la casa porque es donde crecimos y mis papás, etc. Entonces viene la parte moral y la parte así como que sentimental y apegado a las cosas. Y es donde un proceso te puede llevar muchísimos años. Entonces, los primeros que estaban peleando son los que colgaron los tenis y ya no estaban. Entonces, en este caso, ¿a quién se va? Pues quien sigue peleando son los nietos. Porque ese derecho sí se puede heredar, ¿no? O sea, por ejemplo, se murió el papá, duraron 30 años acá peleando los hermanos, se fueron algunos, ahí entra la siguiente generación, ¿no? Sí, sí puede entrar la siguiente generación porque dices, pues mi padre ya no está, pero la casa era de mi abuelo y yo como nieto, como familiar. Pero ahí Tengo entraría derecho. yo, porque yo también era familiar de él, o porque sea así como que mi papá se murió, pero me transmitió el derecho que él tenía sobre esa... Cuando te transmite el derecho, él lo tiene que dejar en su testamento. Y está conocido como legado. Ajá. Es un legado porque, digamos, tu abuelo hace testamento donde dice que le hereda a tu papá. Entonces tu abuelo ya no está. Y durante el proceso judicial, durante la demanda sucesoria de tu abuelo, tu papá llega a faltar. Ajá. Si tu papá hizo testamento, él va a poner como heredero universal sobre todos mis bienes. Casa, terreno, caso, todo lo que tenga. Pero hay un apartado que la ley marca como legado. Ok. Y este legado es su parte de la herencia que le correspondía por parte de tu abuelo. Ok. Pero sí debe de estar estipulado. Si no está estipulado, se va a los otros herederos de tu abuelo, excluyendo a tu papá. Ok. Ah, pues está interesante, ¿eh? Sí. No, sí. Qué bárbaro, licenciado. Usted nunca deja de asombrarme. Nomás hoy sí me chingó porque yo sí vivo en Loma Dorada. Gracias. Oye, Lick, y cuando una persona acude a un notario público, al fedatario, y va dispuesto a hacer su testamento, el notario tiene que cerciorarse que no esté ahí aconsejado, que esté en pleno uso de sus facultades o en la práctica, ¿qué pasa? Mira, yo creo que a veces ya con la experiencia que tienen los notarios y que llegamos a tener nosotros como abogados, cuando platicas con la gente a veces te das cuenta cuando vienen con cierta influencia, cuando alguien los aconsejó sobre algo. Entonces, sí debemos, por lo regular, el notario estar seguro de que la persona que va a elaborar su testamento no esté influenciado por nadie. Okay. Para esto se recomienda que cuando se va a elaborar el testamento únicamente esté el testador y el notario. Okay. No se acepta una tercera persona. Nadie que le esté dando acá patadas por abajo de la mesa. Acuérdate, gordo, que dijiste que le ibas a dejar a Juanito esto y a Lupita. No. O sea, muy independiente de lo que diga la esposa, de lo que diga quien diga. La última voluntad es de la persona. Entonces, sí tiene que entrar sola la persona con el notario. Y algo muy importante, debe de estar consciente. Ahora sí, como dicen, estar dentro de todas sus facultades mentales. Si el notario ve, porque el notario les hace varias preguntas a la gente, si ve que hay coherencia, entonces quiere decir que es una persona que sí está con todas sus facultades. Pero si le ve incoherencia, como que se le olvida, como que repite, como que ya te dijo una cosa por otra, entonces es donde, en este caso,
puede solicitar un peritaje médico para ver si la persona está en condiciones de poder elaborar el testamento. En pleno uso de sus facultades Es correcto. mentales. Ok, oye, Lick, y ya voy a dejar de preguntar, son muchas preguntas, pero ¿qué pasa si, por ejemplo, un señor hace su testamento y se le olvidó una casa ahí en Puerto Vallarta? Si hace su testamento, se le olvidó porque nunca le quiso decir a su esposa que había comprado la casa o el departamentito en Puerto Vallarta, esa propiedad queda intestada. Ok, se haría un juicio independiente por esa propiedad. Se tendrían que abrir. A veces, dentro del mismo juicio, si tú, cuando la persona fallece, te diste cuenta porque le encontraste las escrituras de que, caray, tenía este departamento y yo no sabía de él y no está en el testamento. Dentro del mismo juicio puedes abrir los dos, el testamentario y el intestamentario, en el que diga, esto es lo que él dejó en su testamento y esto no está, tiene que ir a la par. Okay. Aunque puede ser a veces un proceso un poquito más tardado, porque sí se puede mandar girar un oficio para ver si posteriormente hizo otro testamento donde se incluyó esa propiedad o no se incluyó. Entonces sí es un proceso un poquito diferente. Oye, y por ejemplo ahorita se me siguen ocurriendo cosas. Si yo voy con mi abogado y vamos a presentar mi demanda de apertura de testamento, ahí el juez tiene que cerciorarse así como que en todos los registros del país no haya otro testamento. Manda girar. Primero lo que va a hacer el juez va a mandar girar los famosos edictos para ver quiénes son todos los posibles herederos. Los que se crean que tienen derecho. Los que crean que tienen derecho. A lo mejor sale el primo por allá, el hijo. No, hijos, ¿no? Regados por algún lado podrían salir. Pueden salir, siempre y cuando estén reconocidos. Sí, claro. Si no están reconocidos, pues peluquín. Pero también, aunque tú tengas el testamento, que diga testamento número, como te había mencionado, se registra este testamento, que diga testamento con el notario número 32, libro 25, escritura número 3283. Entonces, ¿qué es lo que va a hacer el juez? Va a mandar girar una orden al registro público de testamentos para ver si ese es el único testamento que existe o si posterior a ese se hizo otro. Si es el único, entonces se sigue el juicio sobre ese testamento. Si hay otro, ese... el último será el válido, ¿no? El último es el válido, ese queda anulado. Ok. Oye, ¿y es muy caro hacer un testamento? Un testamento depende con el notario al que vayas. Por lo regular, un testamento anda oscilando entre 1,900 y 3,000 pesos. Okay. Realmente no es muy caro para quien tiene la posibilidad, porque entendemos que hay gentes que la posibilidad económica no es muy fácil. Entonces, yo les recomiendo que vayan en septiembre, que es el mes del testamento, donde muchos notarios tienen precios un poquito más accesibles en la elaboración de sus testamentos. Ok, pues sí, relativamente no está tan complicado. Es correcto. No, pues qué gusto, licenciado. Pues alguna conclusión a este tema. ¿Alguna conclusión? Yo puedo decir que todos estén preparados, dejen un poquito atrás el tabú y el miedo de hacer su testamento. Créanme que es un documento que le va a dejar un poquito más de tranquilidad a su familia sobre sus bienes y pues igual si tienen alguna duda nos pueden dejar sus comentarios. Sí, claro, inclusive si usted piensa así como ese señor que yo le decía que quiere gastarse todo antes de morir, aquí van a aparecer aquí nuestros teléfonos. Y nos puede donar una parte de lo que se va a gastar. O le ayudamos y nos lo reventamos, sí. No hay ningún problema. Nos vamos a un buffet muy sabroso que está ahí por Avenida Vallarta. No, Lázaro Cárdenas, antes de llegar a la Gran Plaza. Correcto, sí. Ajá, licenciado, está muy bien. Excelente. Licenciado, pues muchas gracias por su tiempo. Al contrario, siempre un gusto estar con usted. Lick, pues qué gusto platicar contigo. Me parece que este tema estuvo muy interesante porque creo que todo el mundo tiene muchas dudas. Yo invito a todo el público que se suscriba aquí a nuestro canal, que lo compartan. Todo el mundo sabemos de alguien que lo necesita esta información. Que lo compartan, que nos sigan y pues que estén pendientes porque vamos a estar subiendo nuestros programas cada lunes. ¿Le parece Cada bien? lunes me parece bien.
Yo les agradezco que nos estén viendo, que le den like, que compartan. Agradezco su presencia, licenciado. Un placer. Para mí fue un gusto haberles traído este tema que yo creo que queda muchísimo todavía de qué hablar y qué explicarle a la gente. Pero igual, muchísimas gracias. Nos vemos la próxima. Esto es... Hazme el fabrón, cabor, el podcast. Nos vemos la siguiente. Cuídense. Hasta luego. Hazme el favor.